Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy tenemos a Francisco Díaz. Francisco es parte de los miembros fundadores de Metric Studio, que es un estudio de arquitectura que está en sus inicios, y por eso lo trajimos el día de hoy para que ustedes también puedan ver cómo es el proceso tal vez de arrancar un estudio de arquitectura, qué retos van a poder encontrar ya enfrentándose al mundo profesional, y tal vez ver que no es necesario esperar a ya tener el título para poder arrancar con tu trabajo. Entonces, un gusto tenerte aquí, Fran, eh, y bienvenido al podcast. Muchas gracias, Lucho, y un saludo igual a todas las personas que vean y escuchan el podcast y felicitándote igual por tu espacio y todo lo que estás haciendo. Bueno, como dijiste, yo vengo a nombre de Metric Studio y queremos empezar haciendo un obsequio, son unos boceteros que sacamos hace un tiempo. Muchas gracias. Y bueno, espero los uses y te sirvan bastante. Esto sí nunca sobra siendo arquitecto. No, nunca falta. Hasta chévere, esto está aquí luego. Sí. Bueno, Metric empezó a mediados del 2019. Creo que fue una consecuencia natural de proyectos que ya estábamos haciendo cada uno por nuestra cuenta. Para las personas que no conozcan recién de Metric, Metric está conformado por Alejandro Campos, Richard Andrade, mi persona Francisco Díaz y colaboradores Daniela Fonseca y Milena Ramos. Iniciamos en el 2019, cada uno ya había trabajado en proyectos y concursos a manera personal, y claro, siendo compañeros de la universidad, compartíamos en distintos espacios y se podría decir que Metric nace en nuestro viaje de sexto semestre en Ciudad de México. Conversando con ellos ya nos damos cuenta de que uno está haciendo cosas interesantes y llegamos a la conclusión de que juntando esfuerzos se puede llegar a más. Claro, de ahí la amistad se fortalece, los lazos crecen y, como tú dices, empezamos mucho antes de llegar a cumplir la carrera y ya estamos a puertas de salir de la universidad, pero ya con mucha experiencia y cosas realizadas, siempre es un aprendizaje todo lo que se haga, pero eso es como nació Metric. Y ahora ya con un proyecto construido y muchos que llegaron a pasar este proyecto y otros que estamos ahorita en proceso, dándole tiempo a la tesis también, pero muy contentos de lo que se ha logrado en este tiempo. Claro, es que también algo que es muy satisfactorio al hacer arquitectura es ver cuando se hace, que todo el tiempo y esfuerzo que estás dedicando a algo, al final lo ves reflejado ya en un espacio físico. Porque muchas veces pasa que, o por lo menos a mí me ha pasado, que siento también un poco frustrante el hacer tantos proyectos durante toda la carrera, que al final no sirven de nada, o sea, sirven para tu autoaprendizaje, que sepas cómo usar diferentes recursos, pero al final tienes algo listo y ahí quedó, y queda como tus recuerdos. Claro, creo que la satisfacción del proyecto construido siempre va a ser como un punto alto en la carrera de un arquitecto y más cuando es tu primera obra construida. Igual no desacredito lo que es la arquitectura no construida porque es un reflejo de ideas muy fuertes que se han llevado a lo largo de toda la arquitectura. Y creo que para eso igual está la academia, porque difícilmente fuera de ahí vas a generar como proyectos de la escala o de los objetivos que tratamos de cumplir mientras estamos en la universidad. Creo que siempre nos han dicho los profes, ¿no? Como aquí puedes volar y de verdad proponer cosas que te sirvan en un futuro. Difícilmente vas a, no sé, realizar proyectos como los que realizamos, no sé, edificios residenciales. Ojalá que sí, pero son obras súper difíciles de tener. Te vas a demorar mucho hasta tener un proyecto así. Pero ponte, digamos, un estadio así, que te llegue una de esas obras súper jodido. Claro, es que cuántos estadios hacen en las ciudades. Claro. Entonces, fue una alegría muy grande, igual un aprendizaje, el llevar un proyecto solos, ¿no? Porque claro, puedes hacer prácticas y ahí aprendes, estando en obra, aprendes de los procesos de diseño y de gestión previo a la construcción, pero ya al estar ahí es una cosa distinta. Específicamente hablamos del proyecto de Casa María, que fue totalmente autogestionado, que ya igual es otra cosa. Entonces sí, esa satisfacción creo que es algo que se queda, y el ver tu proyecto, el primer proyecto construido como oficina, fue una alegría grande y un proceso súper satisfactorio también. ¿Y cómo comenzó el proceso justo de este proyecto? O sea, ustedes se acercaron con María y le dijeron como que mire, nosotros podemos ofrecerle realizar su vivienda. A ver, la anécdota, esta es la anécdota. Nos enteramos del proyecto
la noche de mi cumpleaños. Estábamos celebrando mi cumpleaños, vino gente, una pizza y todo. Y ya de noche nos quedamos con Richard y Alejandro conversando. Y fue a Richard a quien le llegó por Instagram, como por medio de una influencer, que estaban haciendo como una colecta para recaudar fondos para la construcción de la casa de María, a través de la fundación del adulto mayor a la que él asistía. Porque claro, era una persona que vivía sola, entonces tenía como que iba a los programas de adulto mayor de esta fundación, que hacen actividades y todo. Entonces nosotros nos llama la atención porque vimos aquí una oportunidad de plasmar ciertas ideas que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con la fundación y le dijimos, ok, nosotros podemos ofrecer esto, lo que es diseño arquitectónico y parte de la gestión, porque en un principio no nos planteamos el hecho de reconstruirnos la casa con cero presupuesto. Entonces esa misma semana hicimos la visita al lugar, la gente de la fundación agradeció, claro, bastante el interés. Y siempre, bueno, las dos partes tratando de ser como lo más formales posibles para que se vea el compromiso de cada uno. Entonces, ya viendo la situación, la familia de María había empezado con los pocos recursos que tenían como a cimentar lo que sería la obra. O sea, les había avanzado para proyectar las vigas o del entrepiso y los cimientos nada más. La situación de María, doña María estaba viviendo en una casa ya que tenía su edad y ya la casa no estaba en condiciones de ser habitada. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que con lo que habían recaudado en esa colecta no iba a ser suficiente y la condición era muy crítica. Entonces asumimos lo que es gestión de recursos para poder construir y claro, el diseño arquitectónico, pero el proceso más fuerte fue la parte previa de conseguir todo lo que necesitas para construir. Claro, es que conseguir todos esos fondos que al final siempre la construcción viene a ser costoso. Claro que depende de materialidades y todo, pero siempre suele ser valores importantes, sobre todo si ya quieres hacer algo permanente. Y también ya viene un poco con lo que viene a ser la vivienda digna, ¿no? Claro. Porque, bueno, hasta yo cuestionaría muchas cosas, porque, por ejemplo, acorde a los índices que hay de vivienda en Quito o en Ecuador, muchas veces incluso se juzga una vivienda a partir de la materialidad, que dicen si el piso es de hormigón y el techo es de hormigón es como que en buenas condiciones, y si es de zinc ya es de malas condiciones, cuando no necesariamente es así, ¿verdad? Claro, se ha tenido mucho la estratificación de la vivienda. De alguna forma, el habernos involucrado y darle la importancia que le dimos a Casa para María era una forma de como una crítica a lo que está pasando en el sector inmobiliario, más que nada aquí en Quito. Hablamos de que hay sectores que el metro cuadrado de construcción sobrepasa los $1,000, mientras que hay personas que la tienen fuerte para tener una vivienda digna, como tú dices. Bueno, es lo que mucha gente ha aspirado también. Entonces se ve como que esta segregación. Y claro, la gente tiene muy arraigada esta idea de que la vivienda digna o la vivienda que realmente va a dar como cierta estabilidad, incluso estatus, es tener como mi casa de hormigón y ladrillo. Y nunca se ven como que alternativas que a largo plazo igual pueden ser sostenibles a nivel material y a nivel económico. Entonces, creo que es algo que intentamos como un poco quitarles estigma, y a una persona mayor como doña Mari fue como un poquito difícil, pero logró entender al final qué fue lo que se hizo, igual la familia. Pero claro, por ahí fue por donde lo quisimos llevar también. ¿Y cómo fue el acercamiento ya con el cliente en sí, o sea, con doña Mari, como dices? Bueno, siempre para nosotros es importante entender para quién estamos diseñando. Sabiendo que es una persona que vive sola y tiene necesidades específicas, nos basamos mucho en lo que fue su rutina diaria. Entonces nosotros íbamos desde muy temprano, a las 6 de la mañana, un poquito antes, y claro, tú tienes que estar ahí con los maestros mientras hacía bien el proceso de cimentación, pero ahí mismo te damos como nota, apuntes de qué es lo que hace doña María a lo largo del día. Entender su rutina nos permitió reflejar cómo funcionaría la casa en sí. Porque claro, preguntarle a una persona mayor cuáles son sus necesidades o cosas muy específicas, tal vez no lo entienda, pero sí se puede ser como un poco más didáctico y ver
cuáles son sus procesos al despertar, para la alimentación, para el descanso y las características espaciales que estos espacios pueden tener en base a lo que hace. Entonces, más bien fue un acercamiento muy sutil para reflejar todo lo que ella necesitaba. Y claro, cuando se llegó al producto final, más bien fue como muy satisfactorio para ella porque no se vio tan alterado lo que él decía. Claro, eso a la final es que si es un espacio diseñado para ella, va a ser siempre mucho más gratificante. Eso es algo que igual ya hemos hablado en varios episodios, que muchas veces eso es un valor que se pierde, como que esta personalización, el pensar el espacio solo para una persona en específico, puede ser mucho más enriquecedor que hacer proyectos en masa que viene a ser por un usuario imaginario, como que estandarizado. ¿Y qué otros retos tuviste al momento de esto de hacer la colecta? Porque me imagino que no debió haber sido fácil conseguir los fondos para ir construyendo esto. Claro, en un principio, bueno, entendimos de qué se trata en sí la gestión a nivel de apoyo social o a nivel de trabajo comunitario. Yo ya tenía la experiencia de que en el 2017 califiqué como voluntario en Techo, Ecuador, y llegué a formar parte de la comisión de Hábitat y Vivienda, porque era como de los pocos que estudiaba arquitectura y estaba de voluntario. Entonces ahí de alguna forma entendí cuál es la relación de estas entidades no gubernamentales con la empresa privada, porque te apoyas mucho en la empresa privada, que al final son quienes manejan recursos. Entonces definimos como actores que se pueden ir involucrando en todo el proyecto de Casa María, y entre ellos, claro, entidades privadas, la empresa privada y las personas interesadas en apoyar el proyecto, personas naturales. Entonces con estos tres actores fue como un trabajo distinto. Por un lado, las entidades privadas, digamos, asociaciones de estudiantes, cosas así, que les interesa el poder apoyar proyectos de estudiantes mismos. Por medio de nuestra universidad recibimos apoyo también de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, la ASOFADA. Por otro lado, a la empresa privada le interesa mucho el tema de la responsabilidad social y de alguna forma el devolver a la comunidad lo que ellos proyectúan, ¿no? Entonces ahí conseguimos mucho material también. Más que nada material, fue más que donación económica, digamos. Claro. Y por otro lado, la gente que le interesa sumarse a causas así, ¿no? Hicimos un crowdfunding a través de Asvaca y ahí tuvimos alrededor de 40 personas que apoyaron con un porcentaje de lo que sería el presupuesto total del proyecto. Entonces, es muy interesante ver cómo todas estas voluntades se van sumando y puedes aprovechar de alguna forma los objetivos que tienen las empresas y entidades privadas. Fue, claro, esta negociación, este acercamiento, tú lo haces como que es súper formal, ¿no? Porque tienes que explicar bien el proyecto, tienes que escribir por medio de cartas, correo electrónico y todo esto. Y la respuesta es buena. Esperaba que sea más difícil, pero fue un poco más sencillo de lo que pensamos. Sí, porque yo también pensaría lo mismo, la verdad. Es muy difícil estar para que conteste, ¿no? Fue un poco más sencillo de lo que esperamos para nuestra buena suerte. Entonces ya tenemos como que esa experiencia de que es que a las empresas les interesa eso. De alguna forma es parte de sus proyectos de responsabilidad social y eso es lo que ellos tienen ya previsto, me imagino que en sus proyecciones anuales, cosas así. Claro, es que también los nuevos conceptos que se manejan actualmente, no me acuerdo dónde leí, bueno, igual no voy a hacer publicidad gratis a la revista que leí esto, pero en una revista leí de una empresaria que decía, en la actualidad toda empresa tiene que tener cierta responsabilidad social, tiene que buscar un desarrollo sostenible, como que ahorita ya se ha hecho cliché en todo lado, y tener un aporte a la sociedad. Entonces, el tener estos objetivos ya hace que una empresa tenga un objetivo mucho más enriquecedor, porque empresas que solo buscan el dinero hay un montón. No sé si decir que eso esté bien o mal, cada quien vive como quiere, pero sí yo creo que una empresa toda empresa busca generar dinero, pero si lo busca hacer mediante también un aporte social, va a ser una empresa que deje en verdad una marca en el mundo. Ya sean estas empresas que ayudaron para este proyecto, por ejemplo, de la Casa de María, puede que no sea
la huella, que no todo el mundo vaya a saber que esa empresa aportó a esa casa, pero esa señora sí, me va a saber que ellos me ayudaron a poder tener mi casita. Y eso muchas veces, en verdad es lo que le llena a uno, más que decir, así hice tantos miles, tantos millones, el saber que esa persona aportaste para que pueda tener una vida digna es mucho más enriquecedor, en verdad. Claro, igual ahí pasan dos cosas, ¿no? Hay que cachar que más que nada en la construcción las empresas están más obligadas a llevar estos procesos de responsabilidad social por el impacto tal vez ambiental que tiene la obtención de materias primas. Entonces hablamos que recibimos donaciones de una hormigonera, bueno, de una empresa dedicada a la producción de cemento y otra de a la producción de materiales de madera. Es como estas empresas tienen un impacto ambiental muy importante del que de alguna forma eh, tienen estos procesos de devolver a la comunidad o a la sociedad como este impacto. Habrá otras formas porque tienen nuestros planes de mitigación ambiental también, pero es bueno entender que las empresas sí apoyan en estos procesos. Igual les interesa que tú como arquitecto tienes tu estudio, cuando hables del proyecto igual tienes este compromiso, tal vez no escrito, no firmado, pero nosotros sabemos que tenemos este compromiso de, tal vez aquí no, porque como dices es publicidad gratis, pero en publicaciones y cosas así siempre Proyecto Casa María se llevó a cabo gracias al apoyo de ta, ta, ta. Entonces así de alguna forma ellos logran fidelizar a un posible cliente a la final. Claro. Entonces es como un ganar-ganar de todo. Claro, es que siempre, o sea, nadie se va a meter en algo en lo que vaya a perder. Por eso siempre vas a buscar tener algún tipo de retorno que te ayude en algo. Y justo lo que dices ahorita, que estas menciones y así apoyan, también la forma en que les gusta trabajar es en, justo esto, tú eres un arquitecto joven que está iniciando con este estudio, que logres apoyar ahorita este estudio que está iniciando y puede que tenga un potencial de crecimiento bastante bueno. Eventualmente, de cierta forma, te fidelizaron, porque si ellos me apoyaron ahorita, voy a buscar con ellos primero para que me prueben los materiales. Claro. Entonces, les conviene a largo plazo. Y también el que muchas veces que nos dan como que para que nosotros juguemos con las materialidades, probemos y ya probando también saben que eventualmente vas a ser un cliente de ellos. Sí, esto de alguna forma se ve es un reflejo de la identidad que tienes como oficina. Ahí te fidelizas ya con proveedores, con sistemas constructivos que tal vez solo proveedores muy específicos te ofrecen. Entonces, ellos también se ven en la responsabilidad o obligación de acompañarte en eso y también ir evolucionando en base a tus necesidades. De alguna forma, el cliente gana tener un diseño un poco más optimizado, un diseño más, no quiero decir exclusivo, pero sí tal vez personalizado. Eh, Tú como estudio tienes esta vuelta de que es tu identidad, es lo que tú puedes ofrecer, es tu plus. Y las empresas también se ven en la necesidad de optimizar sus procesos, de ofrecer nuevos tipos de materiales, nuevos tipos de sistemas, y así todos de alguna forma van desarrollándose. Y sabes que también es súper bueno de este tipo de proyectos porque estás acercando la arquitectura o el pensamiento arquitectónico a la gente que no tiene acceso a él normalmente. Porque algo que es un fenómeno que pasa creo que en toda América Latina es que los arquitectos vienen a ser principalmente para un grupo exclusivo, por así decirlo, que es la gente que está dispuesta a pagar el extra porque te haga un diseño arquitectónico. Entonces tal vez esta gente nunca tuvo un arquitecto en su vida que le ayude a tener un mejor funcionamiento del espacio en el que vive. Entonces, tú al acercar esto le diste la oportunidad de tener la experiencia eh, de cómo es el trabajar con un arquitecto, en qué te puede apoyar. Entonces, ya poco a poco la gente va conociendo también el valor agregado que puede aportar un arquitecto al que colabore con ellos. Igual, algo que pasa mucho en América Latina, en nuestro contexto, es el tema de la autoconstrucción y es algo que a veces se ve como muy criticado en la academia. Porque, claro, no es que el maestro hace la casa en vez del arquitecto y me quedo sin trabajo como arquitecto. Creo que ahí tal vez esto se ve como muy influenciado por una idea como muy occidental y muy enfocada al rédito económico. Eh, Como fue un reflejo en Casa María, fue un aprender y ganar todo de alguna forma.
algo que pienso personalmente es que la autoconstrucción tiene sus pros y sus contras. Más que nada, el contra es cuando no se hace con conocimientos técnicos. Entonces, por ejemplo, en Casa María nos apoyamos mucho en la donación de mano de obra, ya porque los maestros ya eran como que conocidos de Doña Mario, de la familia, y accedieron a ofrecer su mano de obra porque sabían la intención del proyecto, pero tienes que tener como un seguimiento en las cosas que hacen, lo que no deja lo que no quita que nosotros también aprendimos, porque aprendes mucho de lo que la gente sabe, porque ya son cosas que se han llevado de generación en generación y son temas muy arraigados dentro de ciertas partes de la comunidad, ¿no? Entonces, a la final, sí es como el cliente ve una diferencia en lo que le puede ofrecer algo como que en donde trabajó un arquitecto que algo que hubiera hecho solamente con un maestro, sin desmerecer su trabajo y lo que es la autoconstrucción. Pero sí fue algo que la familia de Doña Mari se dio cuenta al final porque la casa fue un reflejo de todas sus necesidades. Cuando digamos el maestro tenía en una hojita de cuaderno el boceto de qué era lo que iba a hacer la casa, con un montón de falencias, ¿no? Espaciales. Es que ellos básicamente lo que hacen es replicar lo que han hecho. Claro. Entonces, si replicas lo que hiciste en Cumbayá y lo vienes a hacer, yo que sé, en San Borquí y es un cliente completamente diferente, tú, si no tienes el conocimiento que en verdad cómo eso afecta al vivir de una persona, vas a pensar que está bien, porque dices, aquí funcionó, aquí debe funcionar igual. Y más con necesidades específicas como una adulta mayor que vive sola. Entonces, todas estas cosas aprendidas de alguna forma, los maestros, la gente que trabaja ahí, lo que carece es el tema de saber cómo aplicar. Entonces, creo que ahí es un buen proceso este de tecnificar lo que la gente ya sabe, porque no se puede desaprovechar eso. Entonces, creo que ahí fue algo que se logró y ojalá, no sé por medio de quién, se pueda llegar como que a un sistema un poco más grande, ¿no? Claro, porque también este tema de la construcción informal, muchas veces se les critica a los maestros, pero no es en sí que los maestros estén buscando hacer el mal, sino ellos son, lo que pasa es que saben un montón de construcción, pueden saber más que muchos maestros saben un montón de, más que cualquier arquitecto. Lo que no saben es el criterio técnico, como tú lo dices. Digamos, ellos dicen, aquí en esta casa había puesto 4 varillas de tanto, no sé qué. Y dice, aquí debe ser igualito. Claro, que no es necesariamente el caso. Entonces, pero no es que venga de un lado en el que traten de tal vez ahorrarse las cosas, sino que ellos piensan que así es como funciona. Entonces, lo único que les falta es como que esta guía del lado técnico que venimos nosotros estudiando para complementarnos, porque no hay que ver tampoco como que el maestro por construir informalmente tiene que estar a un lado, sino que en la construcción es una carrera, en general una industria, en la que nos acoplamos tantos profesionales, de tantas especialidades distintas, que no puedes estar separando a la gente, tienes que apoyarte entre todos. Porque sí. Igual, nosotros como arquitectos no es que vamos a salvar el mundo y resolver todo este tipo de problemas o cosas que se dan en diferentes contextos. Claro, y ahí no es como que nosotros podemos hacer algo completamente al respecto. Porque hay mucha gente que sabe y tal vez necesita como que este tema de la tecnificación. Creo que ahí más el problema radica en el tema de la educación y preparación, no necesariamente universitaria, porque hay gente que aprendió empíricamente y no sé, ahí a quien le corresponda el tomar la posta en esto y poder fortalecer estos conocimientos que se han ido como llevando de generación en generación a veces incluso. Claro. Incluso, y no hay que tampoco poner de lado la educación empírica, ¿no? Porque se puede tener grandes resultados. Hay grandes arquitectos que lo hicieron empíricamente, Claro. como Tadao Ando, que yo la admiro ese man tanto, me encantan sus obras. Él nunca estuvo en la facultad de arquitectura, sino que él iba construyendo y iba aprendiendo y no sé en qué punto tuvo ese nivel de reflexión para llegar a hacer esa arquitectura, que se puede decir que tiene belleza, ¿no? Pero se puede lograr grandes resultados empíricamente. Justo alguna vez de algo de esto había hablado, creo que en mi primer podcast.
de que prácticamente puedes aprender por tu cuenta muchas cosas. Y alguien me había comentado diciendo que cómo vas a conseguir una obra si no tienes título. Es verdad que se complica más, por así decirlo, pero no es imposible. Yo conozco, igual, de casos cercanos, familiares míos, que no fueron a la universidad, pero saben un montón de construcción. Y claro, se apoyan en profesionales que sí saben para poder conseguir desarrollar grandes proyectos. Entonces, el no tener una educación formal no significa que no vas a poder ejercer en un aspecto específico, sino que tal vez te cueste más trabajo, eso sí. Pero se puede seguir desarrollando, buscar tú por donde quieres ir. Son casos específicos que aplicarán o no en distintos contextos y personas. Creo que el aprendizaje siempre es algo continuo y por cuenta propia también. Entonces, tú puedes ver qué es lo que te, aparte en mi caso, la formación académica y qué más te aporta, porque el aprendizaje no es solo no sé, lo que te da la universidad, tal vez. Aprendes por distintos medios. Muy poco también. Lo que necesitas en verdad. Incluso el viajar, el conocer, el explorar distintas ramas de lo que te interesa. A mí me interesa mucho el diseño, el arte. Te puede complementar en tu práctica. Ahora, como te digo, no es algo que aplica para todos. Un médico no puede hacer lo mismo. Claro. Entonces, un médico no puede decir voy practicando, a ver qué pasa. Voy practicando y hay prueba y error. Aunque bueno, sí hay gente que es eso. Como los fregaderos, así como las sobadores, algo así. Que te van acomodando. No es que tiene tanto respaldo, no sé, científico. Eso sí se lo va probando y dicen, a ver, le acomodo. Pero creo que eso es algo muy, muy interesante de nuestra rama, que puedes ir aprendiendo en distintos medios. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de tener como este acceso a una formación académica o de nivel o de tercer nivel, la universidad. Pero el aprendizaje siempre es constante, ¿no? Aprendes por todos lados. Y más ahora con el tema de la pandemia, tienes, bueno, Progress, tu academia mismo, una infinidad de medios en línea, tienes cursos gratis, tienes cursos que pagas con certificado, sin certificado, o aprendes experimentando tú solo. Claro, es que al final de cuentas eso es lo que se tiene que buscar, un aprendizaje continuo y de varias cosas. Traten de no encerrarse en solo un tema en específico, porque eso a veces presenta un problema. Cuando tú eres especialista en solo una cosa, si necesitas utilizar otro recurso ya no vas a saber cómo hacerlo. Puede ser buenísimo en solo una cosa, pero para tener el balance en sí en la vida yo creo que necesitas tener varias herramientas, porque mientras más herramientas tengas vas a poderte acoplar y jugártela en las diferentes situaciones que se te presenten. Claro, igual, al menos como yo lo veo, sí debes fortalecerte más en ciertos ámbitos y conocer un poco de todo lo que complementa, porque si no terminas conociendo un poco de mucho y no es que no es que puedas desenvolverte en algo más específico. Creo que cuando tienes conocimientos muy sólidos en algo puedes ya empezar a extenderte. Creo que eso es como la base fundamental para empezar a explorar distintas cosas. Creo que yo no estoy en un punto en el que puedo decir yo conozco muchísimo de esto y puedo alargarme, pero sí es importante ir relacionando todo en el proceso de que vas fortaleciendo tu rama, como que del que crece todo lo demás, lo que te quieras involucrar. Claro, es que eso, o sea, prácticamente no podemos ser todólogos, pero más digamos a lo que yo me refiero es esto de que, o sea, si necesitas tener una base. Por ejemplo, yo soy arquitecto, esa es mi base. Me dedico al mundo de la arquitectura. En la arquitectura, ¿qué siento que tengo que aprender para desarrollar acorde a mi visión y lo que yo me busco proyectar? Digo, a ver, necesito saber de ventas, que esto ya les voy diciendo algunas veces, pero sí, se me hace súper importante saber. Necesito saber de ventas, necesito, ¿qué más? Saber más de diseño, saber más de construcción, saber de marketing. Entonces, digamos, ya te vas orientando a lo que tú quieres, pero no es que me centro tanto en una sola idea, como decir, voy a ser doctor en desarrollo de salas, yo qué sé, porque hay doctorados que son así súper específicos. En diseño de cocina. En diseño de cocinas, así. Que ahí yo no lo veo tan práctico. Puede que algún rato, si te va bien en la vida, llegues a cobrar bien por un diseño de cocina y
pero es muy limitante porque solo vas a saber hacer cositas. Creo que igual, por ejemplo, ahí tú hablaste del tema de saber de ventas, saber de marketing, y claro, esto responde a una visión mucho de qué es lo que tú quieres. No todas las personas tal vez están tras el mismo objetivo, ¿me captas? Entonces, tal vez no aplica tal vez el consejo debes saber de ventas, pero sí lo aplican de diferentes formas, porque responde mucho a los intereses personales y a la visión que tengan de su carrera. Me imagino que hay personas estudiando arquitectura que tal vez su mayor interés no es ejercer la arquitectura, o gente que estudia arquitectura y por cosas terminaron trabajando en otra rama un poco distinta, algo relacionada, y está satisfecha con lo que están haciendo. Creo que algo lindo es que nos podemos relacionar con muchas cosas. Tal vez después de la arquitectura te especializas en diseño de mobiliario, diseño industrial, no sé, en ese tipo de temas, pero sí es verdad que puedes saber de muchas más cosas y eso enriquece lo que sea que quieras hacer a futuro. Claro. Y justo esto lo que tocaste, ¿no? Del tema que yo siempre aconsejo las ventas, por si acaso no es solo del lado de para buscar hacer plata, porque yo creo que el venderte es desde cómo hablas, desde cómo te expresas con la gente. Incluso si no te quieres dedicar al aspecto comercial que tiene esta industria, tienes que saberte vender. Porque, por ejemplo, Sí. supongamos que quieres ir a trabajar con la comunidad, ¿cómo les vendes la idea de que tú les vas a poder apoyar para que desarrollen un mejor espacio y que lo hagan contigo el desarrollo? O sea, desde ahí va a vender. Entonces, por eso yo siento que... Claro, eso es lo que aplica en diferentes medios medios y es muy cierto. Debes saber expresarte, no solo porque puedes ser el mejor arquitecto del mundo, pero tal vez no sabes el hablar, el llegar a la gente. Creo que algo que tal vez es muy cierto que sí nos hace falta es el saber llegar a la gente, porque nosotros podemos estar hablando de arquitectura como lo que queramos, pero una persona común y corriente tal vez no entiende qué estamos diciendo. Claro, y eso solo se aprende con la práctica. O sea, tienes que tratar con un montón de gente, con varios clientes, para que entiendas cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Y aparte, cada persona tiene una manera diferente de entender las cosas. Sí. Por ejemplo, nosotros como arquitectos somos súper gráficos, pero hay gente que no. Claro, hay gente que le sirve más que le expliques, y por eso mismo hay distintos medios de representación para poder llegar. Antes, no sé, cómo la gente tenía que imaginarse o ver su casa en planos y perspectivas hechas a mano, y ahora tenemos la facilidad de hacerlo en realidad aumentada, donde pueden interactuar directamente con lo que con lo que sería su residencia, el proyecto del que están siendo parte. Entonces, esa evolución y el saber llegar a la gente sí es algo que creo que todos deberíamos tener, ¿no? Porque como arquitecto siempre vas a tener cliente, el que sea. Y al final de cuentas, nuestra arquitectura es para ellos, porque la arquitectura no es del arquitecto, es de la persona que lo va a usar. Entonces, por eso lo más importante es el ver cómo lo va a usar. Por ejemplo, el otro día que estaba hablando con Emilio López, creo que es el capítulo anterior a este 2, por si lo quieren ver. Él me contaba que incluso la forma en la que él trata con el cliente es de una forma muy abstracta, en la que lo que él le pide al inicio es muéstrame un plato de comida de cómo tú quieres tu casa, algo así. Y me dijo eso y yo me quedé pensando, pero pues, ¿cómo le haces? Porque o sea, dice que el man le trae, digamos, una chucchucara. Yeah. Y dice que él se fija en que la chucchucara tiene varios componentes que hacen el plato. Dice, ¿y dónde? Y pide foto en específico porque dice que hasta se fija en qué tipo de mesa está y así, y trata de interpretar eso desde una forma abstracta. Entonces, hay varias formas de irse acercando al cliente para lograr interpretarlo. Pero, por ejemplo, lo del plato yo no creo que lo usaría, por lo menos aún no, porque no sabría qué hacer con eso. Pero hay muchas aproximaciones, claro, creo que incluso cómo el cliente te expresa su necesidad y cómo tú la interpretas y plasmas eso especialmente. Tuta. No sé si les pegaría con unos tapingazos a un cliente todavía, porque debería entender qué es lo que refleja cada acción o cada expresión del cliente ahí. Pero las aproximaciones pueden ser muchas, no hay como un límite o un proceso establecido.
pero creo que algo en lo que sí concuerdan todos es el de entender bien las necesidades y para quién estás trabajando, para quién estás diseñando, porque si no terminamos cayendo en esto de el ego o el capricho del arquitecto. Y para el que sea que tú estés trabajando, debes entender qué es lo que estás haciendo. No puedes, porque si no termina siendo algo muy genérico. Claro. Oye, Fran, y volviendo al tema de la casa de María, tú estabas desarrollando este proyecto al mismo tiempo que estabas estudiando. ¿No afectó eso en alguna forma en el compromiso que tenías en el proyecto? ¿O cómo lograste distribuir como que los tiempos? ¿O dijiste primero va María? No, creo que la idea siempre es llevar todo de la mejor manera y entender bien tus prioridades. Al menos en mi caso fue así. Sí me cuesta porque no soy la persona más organizada del mundo, pero cuando algo me interesa, sí le doy su seguimiento y el tiempo que amerita. En este caso, la universidad siempre es como mi prioridad y mi trabajo, mi oficina también lo era. Entonces, el saber balancear estas cosas, claro, ya no tienes el mismo tiempo que antes, entonces muchas veces, por ejemplo, en la U, tenía que hacer los trabajos de la U, deberes, lo que sea, hasta tal hora, porque sé que me debo levantar a las 5 de la mañana para estar donde Doña Mari, y sé que se me va a ir la tarde hasta esta hora y de volver a clases. Entonces, creo que es cuestión de saber organizarse. Fueron meses fuertes. Fueron meses bastante fuertes y ya cuando llegó un punto del proyecto en que nosotros empezamos a trabajar como un maestro más ahí. Ahí era más fuerte aún porque íbamos durante la semana como a dirigir y tener planificado todo lo que se iba a hacer, pero los viernes eran de minga. Entonces los viernes con trabajo, con ropa de trabajo y todo el día a darle igual que los maestros. Entonces nos veías ahí, no sé, pintando, instalando el piso, ayudando a instalar el cielo raso, ayudando a arreglar los muebles, cosas así. Y claro, doña María Pereira también era súper llamativo, ¿no? Vernos a nosotros que éramos los señores arquitectos eh, trabajando. Y para nosotros era un aprender también de hasta el proceso más sencillo, tiene su lógica y su ciencia detrás, porque a veces obviamos muchas cosas. Eso te iba a decir, viste aprender un montón, como que sí, a detalle, por así decirlo. Porque tal vez ese acercamiento siento que fue, y no es algo solo de nuestra facultad, siento que tal vez esta relación del arquitecto con el detalle más mínimo de lo que se hace siempre va a hacer falta, entonces el estar en obra sí te ayuda un montón. Eh, Como te decía, para Doña María era súper llamativo y claro, el trabajo que implica, ¿no? Estar, y también el reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen los maestros. Claro, es que uno al final no lo comprende por completo hasta que lo hace. Sí, no, entonces ahí el hecho de entender el trabajo hace que tú en tu práctica también tengas en cuenta eso y sea bien reflejado en su remuneración, porque no es un trabajo sencillo. Claro. Y bueno, ponte eso te decía, para Doña María era súper llamativo vernos, ¿no? Y siempre lo del almuerzo nos traía un alito, así, un pan, así. Una vez nos trajo un encebollado, nos sentaba cositas, y para nosotros ese era nuestro pan. Porque era muy gratificante ver como su alegría y vernos ahí. Una vez nos quedamos hasta tarde pintando, llovió, nos quedamos adentro pintando igual y nos trae como una bandejita con unas tacitas. Yo dije agua de canela o algo así y nos trajo puntas para el frío. Puntas para el frío para que también se nos vaya un poco el cansancio. Ahí amortiguados, creo. Sí, amortiguó. Y seguimos pintando así. Pero creo que lo supimos balancear bien cuando sacó el proyecto. Sentía que tenía bastantísimo tiempo y era porque ya había organizado toda mi día en función a eso, todas las semanas estaba en función a eso. Y dejando de hacer cosas que quisieras poder hacer, salir con tus amigos, no sé, salir de fiesta o solo descansar, estar un rato en tu casa. Muchas veces lo dejas de hacer o le dedicas menos tiempo porque tienes cosas que quisieras sacar primero. Claro, es que eso es también súper importante la parte de establecer tus prioridades, ¿no? Así como que esto va primero y también a veces incluso el descanso también darle su prioridad porque
uno sin descansar a veces no funciona. Sí, es verdad. Creo que igual algo que nos ayudó mucho es que Richard, Alejandro y yo somos amigos antes que nada. Y también entender nuestras ciertas cosas que pueden pasar. Si es que alguno tal vez un día no podía, todavía no importa, vamos nosotros y ya no pasa nada. Porque puede pasar cualquier cosa en ese proceso. Sí, a veces yo no podía, a veces alguno de los dos tampoco podía, pero estábamos ahí para apoyarnos y resolver cualquier cosa que se haya que hacer ese mismo día. Un pequeño paréntesis. Por los que no saben, puntas es como que alcohol puro. Porque aquí hay gente también de otros países que dicen otra cosa. Hasta te saben dar en botellones de agua. Unos garrones así de colores que parece desinfectante. Sí. Por suerte ese no tenía color. Y justo lo que ahorita acabas de decir, que es bueno, ¿no? Que ella tiene esta amistad como estudio, porque es algo complejo el elegir con quién trabajas, porque puede que a veces sea tu amigo, pero que al final no esté tan comprometido como tú estás y sientes que más bien retrasa el trabajo. ¿Y no he encontrado este tipo de problemas con este estudio? No creo que de alguna forma la personalidad de cada uno y el carácter de cada uno refleja como su rol en lo que hacemos como oficina. Cada uno tiene como más expertise en ciertas cosas, entonces sabemos cuáles son las tareas de cada uno. Creo que igual siempre que te alías con alguien debes entender como el compromiso que estoy detrás, y por suerte nosotros hemos sido como bastante comprometidos en eso. Entendemos igual que cada uno aparte tiene su vida. Una vez tuvimos una conversación de que cada uno quisiera hacer cosas y como ya éramos una oficina sentíamos que todo lo debíamos hacer entre nosotros, pero también llegamos a la conclusión de que hay intereses de cada uno que lo puedes llevar aparte, siempre y cuando no afecte el compromiso que tenemos aquí. Y si es que en algún punto llegas a afectar el poder decir, oigan, tal vez no voy a poder formar parte de este proyecto en específico por X razón, pero, o sea, sigo estando aquí si es que necesitan revisiones o cosas así para poder acompañar. Pero es el hecho de ser, creo que sincero y comprometido también. Claro, Nunca hemos como tenido se sabe decir, como que ser de palabra, o sea, también Sí. tener esa como seriedad, porque el ser honesto a veces evita muchos problemas, porque supongamos que alguien, justo como tú dices, que ya quiere hacer algo por su cuenta, digamos, tal vez tener su propia marca o tiene algún otro proyecto por su lado, y si él no fuera directo y decía como que, mira, ya no me da tanto tiempo, como que me voy a apartar, más bien lo que puede hacer es que ustedes pierdan el tiempo, porque decir como que ya no, si estoy, y en verdad está con la cabeza en otra cosa y se pone a hacer otras cosas y no cumple con su trabajo para el estudio, más bien complican el funcionamiento que tienen todos ustedes. Claro, igual cada uno ha tenido siempre sus intereses. Justo ahorita está Richard saliendo con un proyecto porque está empezando con su cafetería. También Alejandro tiene como una colaboración en proyectos de diseño interior. Y yo también tengo como mis proyectos independientes. Incluso trabajé en relación de dependencia en una institución financiera. Y cada uno ha hecho sus cosas también aparte, pero siempre teniendo que hay puntos en los que podemos compaginar de nuevo todo lo que es el estudio. Siempre y cuando no afecte, entonces nos ha ido bien, y creo que la relación de amistad hace que ese lazo permanezca. Claro, es que al final incluso es de los nuevos esquemas que hay, digamos, para seguir construyendo empresas, que creo que tal vez en la arquitectura ya pasa un poco antes, es este tema de ser más abiertos como que con tu compañero, porque al final cuando trabajas con alguien pasas horas con esa persona. Sí. Entonces, si no es que necesariamente tienes que ser tu amigo de todos, pero si hay una amistad va a ser mucho más fácil de transmitir las ideas, de ir fluyendo, porque estás en confianza. Y en arquitectura, que es un tema en que tienes que pasar proponiendo ideas y ir replanteando cosas y cuestionando, si tienes algún tipo de reserva, no lo quieres decir, puede que al final hayas tenido una buena idea y al final no se plasmó porque tuviste miedo a decir. Entonces tal vez el tener más confianza, el ser abiertos, haga que tenga un mejor resultado. Igual creo que las personas con las que te relacionas, los espacios que habitas influyen mucho. Nosotros tuvimos la oficina como espacio físico en un coworking por casi 2 años, y el espacio se prestaba para que haya este intercambio de ideas. Entonces no nos pesaba el hecho de salir de clases a las 6 de la tarde, 8 de la noche,
ir a trabajar, quedarnos hasta la madrugada, volver a casa, descansar, luego ir al laburo de nuevo y otra vez esa rutina, no nos desgastaba. Yo no sentía como un cansancio físico y mental porque eran cosas que me gustaban, era un lugar que me gustaba, era gente que aprecio y que disfruto pasar el tiempo trabajando. Y para mí fue un choque cuando trabajé en esta institución financiera porque era horario de oficina, eh, con todo lo que implica, ¿no? Trabajar en oficina. Ahí creo que la jornada era menor de lo que trabajaba con Richard y Alejandro en Metric, pero salía el doble de cansado y sentía que me consumía. Y era porque no todos estamos hechos para esos espacios, tal vez. Es que también cuando algo te apasiona, en verdad, ya ni te das cuenta cuántas horas le estás metiendo en el trabajo. Por ejemplo, a mí me ha pasado que no me di cuenta y estoy trabajando todo el día, o sea, he estado más de 12 horas y yo sigo porque, o sea, me gusta y sé que tengo que seguirlo haciendo. O a veces también ya pasa, no sé si te ha pasado a ti, que me despierto y yo sé que tengo que hacer algo y ya no me despierto ni cansado, es como que ya, de una vamos. Sí, igual creo que saber balancear bien las cosas, justo lo que tú decías del descanso es importante. Creo que personalmente estoy en un punto donde eh, entiendo que no está bien como sacrificarse de esa manera a pesar que tenga responsabilidades. La salud mental, el descanso, la pausa también son temas importantes. Y creo que se ven reflejados en tu ejercicio profesional y en, y en ti como persona. Entonces, para mí el haber trabajado ahí me desgastó bastante. Creo que era muy responsable y comprometido con mi trabajo, pero no me generaba como que esa satisfacción, más que nada por el espacio que era trabajar en oficina cuando tienes Claro, que tienes como que los tu cubículo. cerrados y los focos fluorescentes y tu cubículo y más gente ahí trabajando y el tecleo y los clics todo el día. Aparte que no era netamente arquitectura, porque cuando yo implique más procesos, ahí sí que, a ver, que las cartas al gerente, porque no sé qué, que las solicitudes, que las presentaciones, y que el Excel durísimo pasaba más en Excel que diseñando. Entonces era pesado, fue algo muy nuevo, a pesar de que aprendí un montón y soy muy grato, conocí gente muy interesante y que me aportó un montón ahí. No. Pero sinceramente no es lo mío y no es donde me veo a largo plazo. Creo que por eso el haber empezado antes fue también como estudio, fue el entender que tal vez esos espacios no eran para nosotros. Claro, y es bueno que hayas tenido como que las dos experiencias, ¿no? Como que las dos caras de la moneda. Porque yo en verdad creo que este tipo de esquemas de trabajo, de la oficina tradicional, ya se está rompiendo y poco a poco va a ir desapareciendo. Porque desde la pandemia, justo lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, eh, prácticamente ya no necesitas una oficina presencial. Para muy cosas en específico, cosas muy en específico, tú puedes estar trabajando desde, yo que sé, un hotel, estás en tu piscina y puedes estar trabajando tranquilamente. Entonces, el tener este tipo de nuevos funcionamientos en una empresa que ya no necesitas un lugar físico también permite que tengas una mayor felicidad en tu trabajo, porque vas a estar en un ambiente que tú te sientas cómodo para trabajar, que no necesariamente es el mismo ambiente en el que estaría cómodo otra persona. Y a final de cuentas, el trabajo yo creo que es algo que se debe buscar disfrutarlo. O sea, puede que esto sí sea algo como que haya gente que no puede tener este privilegio, por así decirlo, de disfrutar su trabajo, porque si hay gente que tiene que vivir el día de hoy, lo que sea, hay que hacerlo. Pero si tienen la oportunidad, eh, tienen que aprovecharlo. Que si es un trabajo en el que se sienten bien, están felices y tienen como que oportunidad de crecimiento, siempre es bueno como que buscar ahí sí, como que dar el extra para poder mantener ese trabajo y crecer también con la empresa, ¿no? Claro, creo que las personas que tienen la oportunidad de disfrutar en lo que trabajan, al menos con todo el tema de la pandemia y todo esto, está más, las empresas, las personas más abiertas a poder trabajar en otros esquemas. Creo que el tema de los nómadas digitales no era algo nuevo. Aquí ya lo empiezan a hacer porque las empresas se dan cuenta que no necesitan cumplir 8 horas en oficinas, es que se tienen objetivos claros y gente comprometida a cumplirlos. Entonces creo que eso ayuda un montón porque te permite abrirte más al mundo. Puedes colaborar con gente que está al otro lado del planeta y no hay ningún lío porque lo haces a través de un clic. Por ejemplo, si no me equivoco era Big,
el estudio este que escuchaba que tenía cientos de arquitectos trabajando y que cada uno vivía en otra parte del mundo. Claro, es que hay firmas internacionales, constructoras que tienen sedes en capitales mundiales, o tienes oficinas en Nueva York y otras simultáneas en Barcelona, tal vez otra en Shanghái, y todas enfocadas en proyectos distintos porque necesitan como tener sedes. No, constructoras de ese tipo hay un montón. Eh, y claro, replicar estos esquemas a una menor escala eh, es difícil, pero no imposible. Creo que la pandemia ha facilitado mucho. Y el mismo hecho de tener como la accesibilidad a la que puedes, no sé, relacionarte por medio de redes sociales, cosas así. Claro. Y ahora incluso hay nuevas plataformas, ¿no? En las que puedes vender tus servicios, como estas de Fiverr. eso. Entonces, eso iba a decir, que ahí, digamos, por tu servicio como que renderizado, pones como ese trabajo y ya solo te viene el proyecto, le haces el render y todo es automático. Es algo que yo hice y hago a veces, porque me divierto hacer renders. ¿Y qué tal va ahí? Es buena experiencia, igual lo que tú decías, hay que saber venderse, y ahí te doy el punto, sí hay que saber venderse, porque la oferta y la competencia es increíble. O sea, no es falso lo que dicen, que lo que tú haces siempre va a haber un niño chino de 8 años que lo haga mejor. Siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Sí, y no es con el afán de hacer sentir o de hacernos sentir menos, porque siempre tienes el chance de desarrollarte y también el apreciar lo que haces. Mi experiencia en Fiverr no es buena, en realidad es buena, porque es algo que disfruto hacer, a mí me distrae mucho eso, es algo que no me quita tanto tiempo, y si es que calculas como el rédito versus el tiempo invertido, es algo bueno. Tampoco es que vives de eso, al menos yo no lo hago. Habrá gente que sí le dedica como que el tiempo completo y puede vivir de esas cosas, entonces creo que ahora opciones hay de sobra, ¿no? Depende de lo que tú quieras y hacia dónde te enfoques. No es como que quiero decir que haces que no estás haciendo algo es porque no sabes hacerlo. Ajá. Para nada. Pero hay muchas opciones y depende de lo que tú quieras hacer. Claro. Y eso es algo que sabemos, un tema que sabemos tocar recurrentemente en este podcast, que lo que a mí me gusta de la arquitectura es que es una carrera que te abre muchas posibilidades, que tienes muchos caminos para dónde irte, no es un trabajo en específico, que puedes hacer construcción, puedes diseñar, puedes hacer renders, puedes hacer fotografía, puedes hacer pinturas, puedes hacer dibujos, o sea, hay un montón de posibilidades que en verdad puedes encontrar qué te apasiona de eso. O sea, ya tienes las bases como arquitecto, qué es lo que te apasiona de en sí la carrera y desarrollarlo eso. Sí, creo que es lo lindo de la arquitectura, que puede relacionarse con tantas cosas. Ayer fui con Milena, mi mejor amiga, eh, y bueno, también colaboro en Metric, ¿no? Fuimos a una librería de segunda mano por abajo de la universidad, y había una sección chiquita de libros de arquitectura, y encontraba un libro súper interesante de el arte en la arquitectura. Entonces, claro, era un libro antiguo, como creo que la edición era de los 80s, pero te hablaba de cómo siempre expresiones artísticas se han visto reflejadas en espacios, objetos arquitectónicos, desde en la antigua Grecia, donde veías como estos esculpidos que te contaban una historia en todas las obras en teatros griegos, en todas estas cosas. Y luego cómo esto va evolucionando a tener esculturas en plantas bajas, a tener pinturas, a tener cuadros que de alguna forma apoyan a la idea del proyecto arquitectónico. Entonces creo que incluso también lo que fue el desarrollo y el crecimiento de la fotografía arquitectónica, que es una rama completamente distinta y de lo que tú también estás como involucrado en tu interés. Eh, la generación o el reflejo de lo que es la arquitectura y lo que te puede generar un ambiente, un espacio en el cine, en el teatro, es algo bien sabido, como el manejo de encuadres, cosas así, cómo el ambiente te puede generar una nueva experiencia. Es increíble. Yo creo que la arquitectura tiene esta capacidad de ser una aproximación muy sensible con el ser humano, y creo que es algo que no se debería perder, que debemos ser como muy conscientes de lo que causamos en quien habita estos espacios. Claro. Y eso es algo que se pierde más cuando a veces se hacen las cosas a muy grande escala, ¿no? Que justo es lo que íbamos diciendo, que mientras más personificado es, más
entiendes las experiencias que le vas a hacer pasar a esa persona que está ahí adentro. Mientras más detalle le pones a tu espacio, le inviertes más de tu tiempo, es que logras tener esa riqueza con esas características únicas que van a cambiar el cómo se percibe ahí adentro. Creo que eso igual es el tema de la producción en serie, es una consecuencia de tomar el tiempo como un, eh, como un, o sea, haberle dado un valor al tiempo. Y es algo sobre lo que difícilmente puedes luchar. No puedes decir que bajo el capitalismo hay edificios producidos en serie, porque en la Rusia comunista pasó lo mismo. Pero sí se llega a tener como esta visión de que todos los edificios empiezan a ser igual, las unidades de vivienda empiezan a ser igual y cada vez más pequeñas, y empiezas a generar como otras cosas a nivel inmobiliario que afectan de alguna forma cómo crecen las ciudades. Creo que como arquitectos, a ver, y no es que me voy a poner en contra de todos estos temas porque es algo sobre lo que muy difícilmente puedes luchar, pero creo que en tu proceder y en tu práctica puedes plasmar al menos esta intención dependiendo de lo que te interesa. Claro, porque por ejemplo lo que a mí me parece es que producir en series yo creo que es algo necesario, porque si no, no se va a abastecer las necesidades que existen de vivienda. Pero sí creo que se puede abordar de una mejor manera. Sí creo que se puede crear un espacio mucho más enriquecedor que ofrezca experiencias entendiendo en verdad al usuario, eh, y poder hacer también, digamos, cada proyecto distinto. Si haces un edificio con un tipo de vivienda, no tiene por qué ser exactamente igual en el siguiente edificio que hagas. Entonces, son formas en las que yo creo que se puede ir abordando y ir mejorando, ¿no? Porque todo tiene por dónde mejorar. El volver a humanizar la arquitectura, porque tal vez la producción estéril no es el problema, sino el no entender que son personas las que habitan y esos espacios influyen en cómo viven. Creo que el ser consciente de eso puede llevar a proponer nuevas soluciones. Y bueno, ojalá a alguien le llegue esto y lo piense y trabaje sobre eso. Claro. Y bueno, Fran, para ir cerrando, ¿algún consejo que le quieras dar a la audiencia? Total. No siento que estoy en posición de dar consejos, creo que no me gusta estar en esa situación. Pero. O sea, tomando en cuenta que hay un montón de estudiantes de arquitecturas aquí, como que para, yo que sé, para la universidad. Creo que algo que sí puedo decir es que. Y ojalá mis padres no se escuchen, no se enojen cuando escuchen esto. Pero. Creo que nunca he sido como el estudiante de 10 ni en el colegio ni en la universidad. Pero, claro, cuando estás dependiendo de tus papás, son ellos quienes costean tus estudios y te apoyan, siempre van a ser los primeros en preocuparse, ¿no? Pero creo que yo siempre he podido como reflejar como los intereses y las cosas que hago de otras maneras. A veces sí es frustrante, como que, puta, como quisiera ser la banderada del colegio, como quisiera regresar a la universidad. Pero puedes desarrollarte por otros lados. Creo que no es algo de lo que te debas desanimar si es que de verdad tienes tus objetivos muy claros. Ahora veo todo eso. Claro que y con esto no quiero decir que no debes dedicarte a otras cosas, porque siempre debes tener claras tus prioridades. Y es verdad que te abre muchas puertas. Pero creo que el tener como tus objetivos trazados y el enfocarte en caminarte a lo que quieres hacer es algo que te puede ayudar a desarrollarte a futuro. Tal vez ese es como mi mayor consejo o lo que me funciona a mí en base a mi experiencia. Ojalá todos más bien puedan destacar en sus estudios porque siempre es bueno no sé, el lado académico. Pero puedes hacer muchas cosas. Listo. Un gusto haberte tenido aquí, Fran. Gracias a todos por haber escuchado o visto este episodio de ArchaCast. Como ya saben, las redes de Fran van a estar, o de Metric, o las dos, las dos van a estar en la descripción si están escuchando esto, y si están en YouTube, ya deben estar por aquí abajo. Muchas gracias. Igual, ahí van a poder ver el proyecto de la Casa de María, que tienen en su cuenta publicadas las fotografías. Y no olviden ver tampoco los cursos de la academia. Ya saben que este espacio es gracias a lo que se ha ido desarrollando, y cada vez vamos a tener más cursos para que puedan ir complementando su aprendizaje. Entonces,
Nos vemos en el siguiente episodio de Archacast. Gracias, Lucho, y vean todos los nuevos episodios que están buenísimos.